No vayas a la maternidad donde está tu esposa. No te avergüences, no es tu hijo. Una mujer gitana agarró la mano del hombre rico, encantado, que corría para recoger a su esposa. Inicialmente, el hombre rico no le creyó, pero después de hacer una prueba de ADN en secreto, Adrián Navarro estaba corriendo hacia el hospital de maternidad de su esposa. El clima parecía haberse revelado esa noche, haciendo todo lo posible para evitar que llegara al hospital de maternidad a tiempo. El viento aullaba, arrancando las últimas hojas de las ramas. La lluvia caía sin piedad y el cielo sombrío se cortaba intermitentemente por aterradoras ráfagas de rayos seguidas de truenos. Adrián estaba nervioso, agarrando el volante. La carretera estaba resbaladiza y el coche patinaba ligeramente en las curvas. De repente, cuando se acercaba a la ciudad, el motor comenzó a fallar. El coche se desaceleró y pronto el motor se apagó por completo. Adrián se detuvo al costado de la carretera, maldiciendo para sí mismo. Mirando su reloj, se dio cuenta de que no tenía tiempo para reparaciones. Necesitaba llegar al hospital de maternidad urgentemente. Saltó del coche bajo la lluvia y corrió por la carretera. Pocos minutos después, vio un taxi que se acercaba lentamente. Adrián agitó la mano desesperadamente, tratando de llamar la atención del conductor. El conductor del taxi desaceleró, bajó la ventana y preguntó, ¿qué pasó? Mi esposa está de parto. Necesito llegar al hospital de maternidad urgentemente, gritó Adrián por el ruido de la lluvia. El conductor asintió comprensivamente y abrió la puerta trasera. El pasajero saltó dentro y el taxi arrancó. El conductor encendió los limpiaparabrisas a máxima potencia, intentando ver la carretera a través de los torrentes de agua. Agárrate, amigo, dijo el conductor del taxi. Trataré de llegar. Vaya noche. Tu esposa eligió dar a luz hoy, ¿eh? ¿Qué tiene de malo esta noche?, preguntó el pasajero. Vamos, no lo sabes, silbó el conductor. Es Halloween, la víspera del Día de Todos los Santos. No quiero asustarte, pero la gente cuenta historias espeluznantes sobre esta noche. Lo siento, pero no creo en esos cuentos, respondió Adrián cansado, tomando al. Esto es lo único con lo que puedo ayudarte, dijo el taxista, entregándole una linterna. Adrián no tenía otra opción, tenía que caminar a través del bosque a pie. Rápidamente agradeció al taxista, encendió la linterna y avanzó, atravesando el caos de la naturaleza hacia lo desconocido. Caminó durante bastante rato, al menos eso le pareció a él, tropezando a veces con las raíces de los árboles y hundiéndose en el barro. Finalmente, las luces de la ciudad comenzaron a brillar a lo lejos. Ya estaban cerca. Entonces, un terrible crujido sonó y un árbol a su lado cayó, bloqueando el camino. Adrián se quedó congelado por un momento, pero luego reunió fuerzas y comenzó a buscar una forma de rodearlo. Cuando finalmente llegó al hospital de maternidad, casi no tenía fuerzas. Cojeando, llegó a la entrada de la sala de maternidad. Miles de pensamientos giraban en su cabeza. ¿Debería contarle a mi esposa sobre el encuentro con esa extraña mujer o esperar y averiguarlo todo por mí mismo?, pensó mientras el agua caía de su ropa empapada. Adrián permaneció allí, atónito por las palabras de la gitana, dudando en acercarse a las puertas de la sala de maternidad. El viento mezclado con la lluvia azotó su rostro sin piedad. Su corazón latía desbocado y su mente se negaba a aceptar lo que había oído. Un par de minutos después, Adrián recibió de repente un mensaje de texto. Si quieres que la información de que tu esposa está dando a luz al hijo de otro hombre no llegue a oídos de tus padres, transfiere 500,000 pesos a la cuenta de billetera electrónica especificada. La cuenta es anónima, así que no pierdas tiempo intentando averiguar de quién es. Ni se te ocurra contactar a la policía, de lo contrario haremos pública esta información y la reputación de tu familia se verá gravemente afectada. Adrián se quedó paralizado por la confusión. Sus ricos padres, en efecto, esperaban con ansias un nieto,
insistían con fanatismo doloroso en que su hijo debía tener un heredero lo antes posible, de lo contrario, amenazaban con transferir su fortuna a otra persona. Pero ahora, parado frente al hospital de maternidad, Adrián sintió un vacío extraño por dentro. Claro, el nacimiento de un hijo es un gran acontecimiento alegre, pero la idea de que su hijo fuera solo un medio para asegurar una herencia lo había inquietado antes. Recordó cómo sus padres se lo recordaban constantemente, como si fuera una transacción comercial y no su vida personal. Adrián trató de resistir tal presión de parte de sus padres, pero la idea de quedarse sin medios de subsistencia no le resultaba nada atractiva, por lo que su resistencia no fue muy activa. Están intentando manipularme, decidiendo por mí cuando debo tener hijos, pensó, pero esta debería ser una decisión que mi esposa y yo tomemos voluntariamente, no bajo presión. Tu esposa no comparte el paraíso más dulce con un ser querido, ni siquiera en una postura de sec, respondió fríamente su padre a tal declaración. En ese momento, la rebelión de su hijo fue suprimida, y no se hicieron más intentos por afirmar sus derechos. Ahora, sin embargo, se vio sorprendido por una noticia aún más aterradora: el tan esperado hijo podría no ser siquiera suyo, y además lo estaban chantajeando con esta información. Adrián sintió su mundo desmoronarse a su alrededor. Todos los sueños de una familia feliz, todas las esperanzas para el futuro estaban amenazadas. Le aterraba imaginar qué ocurriría si sus padres se enteraran de esta noticia. Sabía lo estrictos y exigentes que eran, especialmente cuando se trataba de la reputación de la familia. Pero lo peor era que no tenía idea de qué hacer con el chantajista. Alguien sabía toda la verdad y quería aprovecharse de ella. Adrián se dio cuenta de que tenía dos opciones: pagar y esperar que eso fuera suficiente, o intentar resolverlo por su cuenta. Decidió actuar. En lugar de transferir el dinero de inmediato, comenzó a buscar información sobre quién podría estar detrás de todo esto. ¿Podría ser alguien que su esposa conociera? Sus padres le habían dado un ultimátum: si no proporcionaba un heredero varón antes de cumplir 30 años, le quitarían todo su dinero y el negocio familiar. Adrián estaba en la oficina de su padre, escuchando su voz severa. Su padre hablaba lentamente, como si estuviera sopesando cada palabra. Hijo, queremos que entiendas algo. Estamos haciendo esto por ti. El negocio necesita estar en manos confiables, y cuanto antes nos des un nieto, mejor. Si no puedes continuar nuestra línea familiar, nos veremos obligados a transferir el negocio a otra persona. Adrián miró a su padre, tratando de entender lo que había detrás de esas palabras. Sabía que su padre siempre había sido un hombre severo, pero esta exigencia le parecía excesiva. Sin embargo, comprendió que discutir era inútil, sus padres ya habían tomado su decisión y era final. No se dio cuenta de que tal prisa tenía otro significado oculto. Ellos querían estimularlo para que reprodujera rápidamente. Hijo, lo que pasa es que cuando tu abuelo enfermó, reconsideramos nuestra actitud hacia la salud y queremos asegurarnos en vida. Su madre explicó su insistencia. Y ya que no eres un niño, ya no hay tiempo que perder. Esto no es solo un capricho nuestro, los médicos dicen que los descendientes saludables solo vienen antes de los 30. Después de esa edad, el riesgo de enfermedades hereditarias aumenta. Cada año perdemos más y más oportunidades de tener un nieto sano y un sucesor para nuestra línea. ¿Lo entiendes? Adrián simplemente no podía comprender que sus padres lo vieran como un toro de cría para producir descendencia saludable. Regresando a casa, Adrián pensó mucho sobre la situación. Amaba a su esposa y no quería lastimarla, pero necesitaba contarle de alguna manera sobre esto, explicarle por qué necesitaban apurarse con los hijos. Pero ¿qué pasaría si ella se enterara de las amenazas de sus padres? ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Podría incluso llegar a ser padre dentro del tiempo establecido? Pasaron varios meses, Adrián y su esposa intentaron tener un hijo, pero sin éxito. Los médicos dijeron que las posibilidades eran bajas debido a la incompatibilidad genética.
No más del 10% de las parejas son diagnosticadas con infertilidad, pero ustedes tuvieron la mala suerte de estar entre ellas, explicó el doctor. Cada día era una prueba para ellos. La esposa de Adrián veía lo nervioso y estresado que estaba y trataba de apoyarlo, pero la tensión entre ellos crecía. Y una noche, mientras estaban en la cama, Adrián escuchó los sollozos suaves de su esposa. La abrazó y le preguntó, ¿qué pasa? Ella sollozó y respondió, no puedo más. Siento que estamos en una especie de carrera o competencia para concebir un hijo. Tu madre me dijo todo. ¿Por qué no me dijiste nada? Adrián guardó silencio, no sabía qué responder. Se sentía culpable por ella, pero tenía miedo de confesar sus temores. Perdóname, finalmente dijo. No quería hacerte daño. Esperaba poder manejarlo por mí mismo. Hablaron largo rato durante la noche, discutiendo posibles opciones. Su esposa sugirió consultar con especialistas en tecnología reproductiva, pero Adrián estaba dudoso. No estaba seguro de estar listo para dar ese paso. Mientras tanto, el plazo establecido por sus padres se acercaba. Adrián comenzó a sentir presión por todos lados. La relación con su esposa se volvía cada vez más tensa. Finalmente, decidió hablar con su padre. Su padre escuchó en silencio y luego dijo, tienes que tomar una decisión, hijo. O haces lo que te pedimos o encontraremos otro heredero. La elección es tuya. Adrián salió de la oficina sintiéndose destrozado. Regresó a casa y encontró a su esposa sentada en la cocina. Ella lo miró con esperanza y ansiedad en sus ojos. Probemos con los especialistas, dijo. Haremos todo lo posible. Esto marcó un nuevo capítulo en sus vidas. Acudieron a los mejores médicos, se sometieron a numerosos procedimientos y pruebas. El tiempo pasó y cada mes traía nuevas decepciones, pero no se dieron por vencidos. Finalmente, después de muchos meses de espera, el doctor les dio buenas noticias. Felicidades, el test es positivo, tu esposa está embarazada. La alegría llenó sus corazones, pero aún quedaban muchos desafíos por delante. Ahora Adrián recordaba ese día con horror, tratando de entender lo que realmente había pasado. Si el niño no es mío, entonces todo lo que pasaron fue una mentira completa, y todo este tiempo María solo estaba fingiendo. Tal vez, al enterarse de la posibilidad de ser desheredada, temía quedarse sin nada y decidió asegurarse a sí misma. Tal vez soy estéril o hay otras razones por las cuales no pudimos concebir un hijo, incluso con los procedimientos especiales en la clínica. Mientras esta confusión infernal hervía en la cabeza de Adrián, su esposa María estaba en pleno trabajo de parto con el hijo de un hombre desconocido. El parto fue una prueba severa para su esposa, pero a pesar de lo que había escuchado, Adrián sentía lástima por ella. Quería creer que esto era solo una broma cruel o un error de alguien. El ominoso silencio que lo rodeaba fue roto por una llamada telefónica. Una voz masculina desconocida se oyó a través del receptor. Adrián, soy el doctor del departamento de maternidad. Tu esposa ha dado a luz, pero el parto fue muy difícil y ahora está en la unidad de cuidados intensivos. El bebé está en una incubadora, tiene problemas pulmonares. Adrián sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Todos los pensamientos sobre la infidelidad de María desaparecieron, reemplazados por una preocupación abrumadora por ella y su hijo recién nacido. Su corazón latía con fuerza en su garganta, pero se obligó a concentrarse y preguntó, ¿cómo está ella? ¿Qué le pasa? La voz del doctor sonó amortiguada. Está estable, pero necesitará tiempo para recuperarse. Lo más importante ahora es su salud. Estamos haciendo todo lo posible. ¿Y el bebé? Dijiste que tiene problemas pulmonares. Sí, el bebé nació prematuro, por lo que lo hemos colocado en cuidados intensivos. Necesita condiciones especiales para ayudar con su respiración. Es demasiado pronto para hacer predicciones, pero esperamos lo mejor. Adrián agradeció al doctor y colgó el teléfono.
Se sintió agotado y desconcertado. Todo a su alrededor parecía irreal. Justo ayer estaba pensando en cómo cuidaría a María y al niño, planeando el futuro. Y hoy, la vida había dado un giro tan cruel. ¿Qué clase de mala suerte es esta? ¿Alguien me ha maldecido?, pensó. Debería haberle preguntado a esa gitana sobre eso. Esa hija del diablo definitivamente sabe sobre estas cosas. Adrián se detuvo en seco. Simplemente no podía soportar el peso de todas las noticias que le habían caído. Su corazón se apretó de dolor y miedo. No podía creer cómo habían terminado las cosas. Su esposa estaba en cuidados intensivos, su hijo con problemas respiratorios. Era demasiado para soportar en un solo día. Corrió hacia la puerta de la sala de maternidad, donde había estado esperando todo este tiempo. Las enfermeras lo condujeron hacia una gran ventana panorámica, donde pudo ver a su hijo recién nacido. El bebé yacía en una incubadora, conectado a máquinas de soporte vital. Su pequeño cuerpo parecía tan frágil y vulnerable. Adrián permaneció allí, sin apartar la vista, tratando de memorizar cada detalle. Tras un rato, el médico se acercó y le explicó la situación. Su hijo nació con los pulmones subdesarrollados, por lo que lo hemos colocado en la unidad. Está recibiendo el apoyo necesario, pero tomará tiempo evaluar si se desarrollará algún proceso patológico. Su esposa también está en cuidados intensivos, el parto fue complicado y necesitará más tiempo para recuperarse. Adrián asintió, comprendiendo que era importante mantenerse tranquilo. Agradeció al doctor y quiso ir a la unidad de cuidados intensivos para saber más sobre el estado de su esposa, pero no se le permitió entrar. Lamentablemente, no podemos dejarlo ver a su esposa. Está inconsciente, conectada a monitores y tubos, por lo que no podrá verla hoy, dijo el médico. Adrián asintió con comprensión y salió del hospital. Al día siguiente, intentó nuevamente entrar a cuidados intensivos. Esta vez lo dejaron pasar. Su esposa estaba en la cama del hospital, pero apenas la reconoció. Se veía tan exhausta. María estaba en estado crítico. Adrián se acercó con cautela a la cama. Su rostro estaba pálido, sus facciones eran extrañamente afiladas y sus ojos estaban cerrados. El monitor a su lado mostraba signos vitales estables, pero débiles. Adrián, acercándose lentamente, tocó suavemente la mano de su esposa. Su piel estaba seca y fría. María, susurró, estoy aquí a tu lado. Todo estará bien. Verás que pronto tú y el bebé serán dados de alta y todos estaremos juntos en casa. Sus párpados temblaron, pero sus ojos permanecieron cerrados. Parecía que podía escucharlo, pero no tenía fuerzas para abrir los ojos. Un nudo se formó en la garganta de Adrián y apenas pudo contener las lágrimas. No podía creer que, apenas un día antes, ella estaba llena de vida y energía, y ahora yacía allí inconsciente, luchando por cada segundo de existencia. «María, ¿puedes oírme?», preguntó, inclinándose hacia ella, acariciando su cabello. Sus párpados temblaron, y después de unos segundos, finalmente abrió los ojos. «Ah, Adrián. ¿Eres tú?», susurró débilmente. «Sí, querida, ¿quién más esperabas ver?», respondió él. «No», murmuró incoherentemente. «Qué bueno que viniste, necesito hablar contigo. Escucha, me siento muy mal ahora mismo y no sé si voy a aguantar. Ya no puedo cargar con este peso. Necesito desahogarme. SHH». Adrián le puso un dedo en los labios. «No debes hablar mucho ahora. Hablamos más tarde, cuando hayas recuperado algo de fuerza». «No. Tuve una pesadilla terrible y se repetía una y otra vez, interminablemente. Es una tortura real. Ya no puedo soportarlo más. Tengo que decirte, lo siento, pero nunca te amé. Me casé contigo solo por tu dinero. Y este niño no es tuyo tampoco. Perdóname, perdóname, por favor,
si puedes. Adrián se quedó junto a la cama de su esposa, atónito por sus palabras. Todo dentro de él parecía romperse. No podía creer lo que estaba escuchando de la mujer que consideraba su amor, su familia. El mundo a su alrededor parecía volverse del revés. ¿Cómo pudiste?, logró decir, sintiendo su garganta apretada por el dolor. Ella lo miró con una mirada vacía, como si ya no lo viera. Quería asegurarme un futuro cómodo para mí, pero ya no puedo seguir con esto, dijo fríamente. Ya no puedo vivir en una mentira. Perdóname y adiós. Ahora que sabes la verdad, no tiene sentido seguir pretendiendo tener una relación familiar. Esas palabras sonaron como una sentencia. Adrián permaneció inmóvil, incapaz de moverse. Todo lo que había construido, todo en lo que había creído, resultó ser una mentira. Salió de la sala de maternidad, sin sentir sus propias piernas. El viento soplaba sin piedad contra él, arrojando hojas caídas y pequeñas ramas en su cara, pero Adrián no prestó atención y continuó vagando sin rumbo. Su mente estaba en total caos. Paso a paso se alejaba de la sala de maternidad, sin notar a dónde iba. El mundo a su alrededor parecía dejar de existir, y el único sonido que escuchaba era el latido de su propio corazón. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con las gotas de lluvia. No es cierto, se repetía a sí mismo, tratando de convencerlo de que todo era solo una pesadilla terrible. No puede ser verdad. Ella dijo eso solo para alejarme. Tal vez alguien la está chantajeando también. La obligaron a decir todo esto, amenazándola. No hay otra explicación. Pero cada recuerdo de los últimos meses, cada detalle de sus conversaciones con su esposa, lo devolvía a la dura realidad. Caminaba sin elegir un camino, dejando que el viento lo guiara como una cometa. Las luces de la ciudad parpadeaban en sus ojos, fusionándose en una gran borrosidad. Gradualmente, se encontró en las afueras de la ciudad, donde las calles se vaciaban y las casas se volvían escasas. Finalmente, Adrián llegó a un sitio de construcción abandonado. Grandes estructuras de concreto se alzaban sobre él como gigantes guardianes. Allí, entre los escombros y la maquinaria oxidada, cayó de rodillas, cubriéndose la cara con las manos. El dolor, la ira y la desesperación abrumaban su alma y lo envolvían por completo. Entonces, gritó al vacío, ¿por qué me está pasando esto a mí? No recibió respuesta, solo el viento siguió aullando, llevando su grito hacia los alrededores. Adrián permaneció en medio de la oscuridad, rodeado por los elementos que parecían reflejar su tormento interior. Ira, miedo y desesperación se mezclaban en él, creando un peso insoportable. El viento seguía arrancando las hojas de los árboles, arrojándolas a sus pies, como para recordarle lo inútil de todos sus esfuerzos. Adrián cubrió su rostro con las manos, intentando lidiar con las emociones abrumadoras, pero dentro de él una tormenta de rabia no podía ser detenida. Imágenes del pasado pasaban ante sus ojos, momentos felices con María, sueños de un futuro que ahora parecían rotos. ¿Por qué el destino es tan cruel?, se preguntaba. ¿Por qué tuve que pasar por tal prueba? Continuó gritando al vacío, pero en ese momento algo hizo clic dentro de él. Adrián se dio cuenta de que nadie le daría una respuesta. Era inútil esperar alguna señal del cielo, ningún milagro sucedería. Tenía que decidir por sí mismo cómo seguir adelante. Su mente estaba en caos. ¿Cómo encontrar a quienes le informaron sobre la infidelidad? ¿Quién era esa extraña gitana que había encontrado en el camino? ¿Y cómo sabía que el niño no era suyo? Adrián continuó caminando, sumido en sus pensamientos sombríos. El dolor de cabeza provenía de la tensión y no podía ordenar sus pensamientos. Las preguntas zumbaban en su mente como una colmena de abejas, sin darle paz. ¿Quién le había contado sobre la infidelidad de su esposa? ¿Fue esa misma gitana que encontró camino a la sala de maternidad? Pero, ¿cómo lo sabía? ¿Cómo podía describir con tanta precisión detalles que solo él y María conocían? ¿Quién está detrás de todo esto?, se preguntaba.
Todo lo que había sucedido en los últimos días parecía increíble, pero los hechos hablaban por sí mismos. Adrián intentaba recordar si había visto a esta mujer antes. Tal vez ella lo había estado observando a él o a María, pero ¿por qué? ¿Y por qué decidió contarle esa terrible noticia justo cuando iba a ver a su esposa en labor de parto? Adrián se detuvo en la esquina de la calle, apoyándose en la pared de un edificio. Sus manos temblaban, su corazón latía tan fuerte que sentía que podría estallar. Diferentes escenarios pasaban rápidamente por su mente. Tal vez fue una coincidencia, un accidente desafortunado, o quizás alguien quería hacerle daño a él y a su familia y había estado preparando un plan siniestro de chantaje durante mucho tiempo. ¿Serían competidores de negocios quienes querían sacarlos de escena de una manera tan extraña? Adrián decidió que debía llegar al fondo de todo esto. No podía dejar que todo fuera al azar. Regresó a su casa, se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar información sobre gitanos, profecías y temas similares. Pero cuanto más leía, menos respuestas encontraba. Entonces decidió tomar un enfoque diferente. Comenzó a preguntar a conocidos, amigos y vecinos si alguien había visto a esa mujer, si habían oído algo inusual o sospechoso. Pero nadie podía ayudarlo. Todos simplemente movían la cabeza y le aconsejaban olvidarlo. Finalmente, recordó a su viejo amigo Antonio, quien estaba metido en todo tipo de tonterías paranormales. Adrián solía burlarse de él, pero ahora estaba dispuesto a creer cualquier tontería esotérica que pareciera remotamente lógica en su situación. Antonio contestó el teléfono después del segundo timbre. Su voz sonaba cansada pero amigable. Hola, Adrián. Hace tiempo que no hablamos. ¿Cómo estás?, dijo. Adrián trató de esconder su ansiedad, pero ésta se filtró en su voz. Antonio, hola. Sabes, algo extraño ha pasado. Encontré a una mujer gitana que me hizo una predicción y ahora no puedo calmarme. ¿Sabes quién podría ser? Antonio hizo una pausa antes de responder. ¿Una gitana, dices? Bueno, estas cosas pasan. Tal vez sea solo una coincidencia, o quizás ella quería asustarte para extorsionarte, lo cual me parece lo más probable. Aunque sabes, hace un par de años escuché una historia sobre una gitana adivina. Se dice que tiene un verdadero don para la clarividencia. La gente viene de lejos solo para consultarla. Al escuchar esto, el corazón de Adrián comenzó a latir más rápido. ¿Recuerda su nombre o dónde vive?, preguntó. Antonio pensó un momento antes de responder. Creo que su nombre era Magdalena. Algo así. Vive en las afueras de la ciudad, en una casa vieja al borde del bosque. Los lugareños le tienen miedo, pero muchos creen que puede predecir el futuro. Adrián sintió que esta era la información que había estado buscando. Agradeció a Antonio y colgó el teléfono. Ahora tenía un objetivo: encontrar a Magdalena y conocer la verdad. A la mañana siguiente, Adrián se levantó muy temprano y partió. Condujo por estrechas carreteras rurales, pasando por pequeños pueblos y campos, hasta que pronto se encontró al borde del bosque. Allí, entre los viejos árboles, vio una casa inclinada. Era, sin duda, la casa de Magdalena. Cansado del largo viaje, salió del auto y se dirigió hacia la casa. Al acercarse, notó que no había puerta, solo un trozo de tela pesada, similar al yute, colgando en su lugar. Con cuidado apartó la cortina, empapada con algo resbaladizo y grasoso, y entró. La habitación estaba oscura y húmeda, con un pequeño fuego ardiendo en un rincón que emitía una luz débil. Una anciana vestida de negro estaba junto al fuego, sus ojos brillaban en la tenue luz, y su rostro estaba cubierto de arrugas profundas. Era claramente la gitana, pero, para gran decepción del visitante, no era la misma que había encontrado aquella noche en el camino. Siéntate, viajero, dijo en voz baja. Sé por qué has venido. Tienes muchas preguntas que nadie puede responder. Has aprendido mucho en los últimos días, pero no sabes qué es cierto y qué es falso.
Una espada pende sobre ti, suspendida por 2 hilos. En cualquier momento, uno de los hilos puede romperse y no se sabe hacia dónde caerá la espada. Adrián estaba asombrado de cómo ella podía saber todo esto, ya que aún no le había dicho nada. Reuniendo todo su valor, le preguntó: ¿Quién eres y cómo sabes todo esto? ¿Alguien te habló de mí? Magdalena sonrió mostrando sus escasos y podridos dientes. Soy Magdalena, la guardiana del conocimiento antiguo. La profecía es mi destino. Veo lo que está oculto para otros ojos. Tu futuro es oscuro y peligroso, pero hay una manera de cambiarlo. Adrián guardó silencio, sin saber qué decir, y Magdalena continuó. Te enfrentas a una elección, puedes aceptar tu futuro tal como es o intentar cambiarlo, pero ten cuidado, cada decisión tiene consecuencias. Adrián reflexionó sobre sus palabras. ¿Qué significa cambiar el futuro? ¿Cómo es posible? Decidió hacer una pregunta directa. ¿Qué debo hacer para cambiar mi futuro? Magdalena se levantó y se acercó a él. Su mirada era penetrante, como la hoja de un cuchillo. Debes someterte a 3 pruebas. La primera es una prueba de fe, la segunda una prueba de fuerza de voluntad y la tercera una prueba de amor. Si superas las 3, podrás cambiar tu destino. Adrián escuchó atentamente, tratando de recordar cada palabra, pero algo le decía que no encontraría la verdad aquí. Todas estas predicciones sonaban demasiado abstractas. Aprendido por amarga experiencia, Adrián ya no confiaba en nadie. Así que, con cautela, le preguntó a la adivina. ¿Y si me niego a someterme a estas pruebas, cambiará algo? No. Entonces todo continuará como está y ya no podrás influir en el curso de los acontecimientos. Solo serás un observador. Creo que me abstendré de experimentar. Que pase lo que tenga que pasar, respondió Adrián y dejó este extraño lugar. El camino a casa fue como un borroso vaivén. Ni siquiera recordaba bien las calles, sin embargo, se encontró cerca de su casa. ¿Era real o solo una alucinación por falta de sueño? Quizás solo me desmayé en el camino y todo esto fue solo un sueño. Adrián dudaba de la realidad de lo sucedido. Al comprobar los indicadores del coche, confirmó que tanto el kilometraje como el consumo de combustible habían cambiado. Entonces, en realidad, había viajado a algún lado hoy, pensó. Basta de esoterismo. No volveré a poner un pie cerca de ninguna adivina. De lo contrario, terminaré en un manicomio. Pasaron varias semanas. Adrián intentó mantener su distancia de María y del hijo recién nacido. Se sentía traicionado y engañado. Al ver el tormento de su hijo, la madre de Adrián ya no pudo guardar más el secreto familiar. Hijo, perdónanos, tu padre y yo, por haberte presionado tanto para que tuviéramos un nieto, dijo entre lágrimas. Nosotros somos los culpables, pero créeme, no lo hicimos con malicia. Resultó que, cuando tu abuelo paterno enfermó, se descubrió que tenía una rara enfermedad genética que se transmite a través de las generaciones. Y, dado que tu padre no tenía señales de esta enfermedad, resulta que tú eres el portador. Por eso queríamos que tuvieras descendencia sana lo antes posible. ¿Y qué significa todo esto? Preguntó Adrián, aún confundido. Estás casi condenado, susurró su madre, apartando la mirada. Adrián sintió que todo a su alrededor giraba, como un caleidoscopio. Las noticias que había recibido en los últimos días parecían insuperables, la pérdida de confianza en su esposa, las dudas sobre su paternidad, la enfermedad del hijo recién nacido, todo eso era insoportable. Pero cuando su madre le habló de la enfermedad hereditaria que se transmitía de generación en generación, sintió como si su mundo se desplomara por completo. Dios, ¿por qué me ocultaste esto?, murmuró antes de salir de la casa de su padre. Adrián pasó una noche sin dormir, reflexionando sobre lo que estaba por venir. Su abuelo había muerto joven, y nadie realmente sabía la causa de su muerte.
La enfermedad había sido secreta, apareciendo solo en momentos específicos. Y ahora parecía que era el turno de la siguiente generación de enfrentar este misterio. De repente, recordó a la extraña mujer gitana que había predicho la infidelidad de su esposa y se preguntó, ¿y si ella también sabía de mi enfermedad? Tal vez intentaba advertirme, darme una oportunidad para prepararme para lo que estaba por venir. Adrián decidió buscarla nuevamente. Extrañamente, no pudo encontrarla en su casa por segunda vez. Fue como si algo diabólico estuviera en juego. Visitó todos los lugares donde los gitanos solían reunirse, pero no pudo encontrarla en ningún lado. Solo después de varios días, cuando ya había perdido la esperanza, ella lo encontró. La gitana se acercó a él en la calle y le dijo: «Sabía que vendrías a mí. ¿Quieres saber la verdad, verdad?». Adrián asintió sin poder hablar. La gitana le tomó la mano y miró fijamente a sus ojos. «Llevas una enfermedad que ha sido transmitida por tus antepasados, pero sabe que la fuerza de voluntad y la fe pueden superar cualquier aflicción. Debes luchar, no rendirte. Tu hijo era la esperanza para la continuación de tu linaje, pero tu esposa te engañó y ahora el tiempo precioso se ha perdido». Adrián se quedó allí, sin saber qué decir. Sintió su sangre congelarse en sus venas. La gitana sonrió depredadora y agregó: «La vida es una lucha, pero eres fuerte y lo superarás. Lo más importante es no perder la fe. Puedes comprar el destino. Recibirás una señal desde arriba y será tu oportunidad y señal para actuar. Asegúrate de no perderla». El cabello de Adrián se erizó ante estas palabras. Los ojos de la gitana miraban directamente a su alma, penetrando los rincones más profundos de su conciencia. «¿De verdad?», repitió suavemente. «¿De qué estás hablando?». La gitana dio una ligera sonrisa. Sus labios apenas se movieron, pero sus ojos transmitían la sabiduría de los siglos. «Sé todo sobre tu enfermedad», dijo. «La vi mucho antes de que tú lo supieras. Pero también vi tu lucha, tus dudas, tus miedos. Has pasado por mucho, y ahora es el momento de descubrir lo que te espera adelante». Adrián guardó silencio, sin saber qué decir ante eso. No esperaba que ese encuentro con la gitana trajera tantas revelaciones. Pero sentía que debía escucharla hasta el final. «Dime», continuó, reuniendo valor. «¿Qué viste? ¿Cuál es mi futuro?». La gitana dio un paso más cerca. Su voz se hizo más suave, casi un susurro. «Tu camino es a través de pruebas, pero ya has demostrado que puedes resistirlas. La enfermedad que ha pasado en tu familia no es una sentencia. Hay una oportunidad de vencerla, pero requerirá que tomes una decisión difícil». Adrián se tensó, esperando lo que vendría a continuación. «La decisión entre la vida y la muerte», continuó la gitana. «Puedes resignarte a la enfermedad y dejar que destruya tu vida, o tomar responsabilidad por tu salud y el futuro de tus hijos. No será fácil, pero tienes la fuerza para enfrentarla». Adrián se sentía confundido, su mente nublada por la sobrecarga de información. Trataba de entender lo que la gitana quería decir, pero sus palabras parecían demasiado enigmáticas. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo su voz temblar. La gitana puso su mano sobre su hombro. Su toque era cálido y reconfortante. «Debes responder al llamado desde arriba», susurró, su voz adormeciendo su conciencia. «Recibirás un mensaje y debes hacer lo que te indique. Eso será tu rescate del destino malvado». Justo en ese momento, un ruido fuerte lo sacó de su dulce trance. Parecía que alguien estaba llamando a la gitana por teléfono. Ella se distrajo por un momento y soltó su agarre sobre su presa. Habló algo en un dialecto y luego colgó el teléfono. Pero cuando volvió a mirar para continuar la conversación con Adrián, él ya había desaparecido. Nunca había corrido tan rápido en su vida. Sus piernas lo llevaron como si apenas tocara el suelo, como si volara en esos pocos segundos cuando la gitana fue distraída por la llamada.
Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que había sido inducido a un trance y estaba al borde de una gran estafa. Atónito, Adrián se dirigió a una vieja casa de campo, queriendo esconderse de las miradas curiosas. «Espero que al menos aquí nadie me moleste», dijo Adrián, mientras deambulaba por la vieja cabaña durante aproximadamente media hora. Encontró botellas de vino escondidas por su padre. Por aburrimiento y melancolía, Adrián probó un poco de vino y lo encontró bastante decente. «Solo un vaso más y luego me voy a la cama», se dijo a sí mismo. Pero después del segundo vaso vino un tercero, luego un cuarto. Adrián se consoló a sí mismo al comenzar a beber para ahogar el dolor y los recuerdos, y pronto empezó a hablar consigo mismo, sintiendo lástima por sí mismo, porque obviamente nadie podía compadecerlo y entenderlo mejor que él mismo. Los vasos seguían uno tras otro, y el alcohol fue nublando poco a poco la mente de Adrián. El mundo a su alrededor se volvía borroso, los sonidos se apagaban y los pensamientos se desordenaban. Adrián se sentó en una silla, mirando la pared y rememorando el pasado, hojeando escenas de su vida como si fueran viejas fotografías. ¿Cómo llegué a esto?, susurró, balanceándose al ritmo de sus propios pensamientos. Todo estaba bien y luego todo salió mal. Su mano llegó mecánicamente a la botella, pero de repente se detuvo, sintonizando algo dentro de sí mismo. La voz de la gitana resonó nuevamente en sus oídos, su advertencia sobre la decisión entre la vida y la muerte, como si estuviera a su lado, mirándolo con reproche silencioso. «¿Qué estás haciendo, Adrián?», parecía preguntarle. «¿Quieres rendirte? Deja a un lado tus miedos, toma responsabilidad por tu vida». Estas palabras, como una ducha fría, lo trajeron de vuelta a la realidad. Se levantó abruptamente de la silla, apenas manteniendo el equilibrio, y miró la botella con desdén. «Basta», exclamó, arrojando la botella al basurero. «No me voy a dejar hundir en este lodazal». Adrián tambaleó hacia el baño y abrió el grifo de agua fría. Un chorro de agua helada golpeó su rostro, devolviéndolo a la realidad. Exhaló, sintiendo cómo la niebla en su cabeza comenzaba a despejarse. «Necesito cambiar algo», dijo, mirando su reflejo en el espejo. «No puedo vivir así». Pero ya era tarde para tomar decisiones y su cabeza aún no se había despejado completamente del vino. Había bebido mucho. «La mañana es más sabia que la noche», decidió Adrián, y se desplomó completamente. A la mañana siguiente, se despertó tarde, con un terrible dolor de cabeza debido a una resaca horrible. «Dios, este vino casero es espantoso», murmuró. «Suena un zumbido en mi cabeza, tengo la garganta seca y me siento terriblemente mal. ¿Por qué bebí tanto ayer? Señor, perdóname. Soy un pecador, pero ahora mismo estoy dispuesto a vender mi alma por un paquete de aspirinas». Sin nada mejor que hacer, Adrián comenzó a revolver viejos trastos, con la esperanza de encontrar al menos una tableta de aspirina deseada. Pero lo único que encontró fue una caja llena de cartas. Abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había cartas atadas con una cinta. Quitó la cinta y tomó la primera carta. Estaba dirigida a alguien llamada Lily. La letra era desconocida. Abrió el sobre y sacó una hoja de papel, y se quedó congelado al sostener la carta. Su abuela paterna se llamaba Lily, y esta carta podría haber sido dirigida a ella. Un escalofrío recorrió su cuerpo al darse cuenta de que su familia no era tan recta como él había creído. «Dios, esto es como una telenovela interminable», pensó. Adrián exhaló primero. «No soy el padre de mi hijo y ahora mi abuelo no es el padre de mi padre. ¿Qué tipo de farsa han decidido montar allá arriba? Y lo más importante, ¿por qué detener la tierra? Quiero bajarme». Adrián estaba al borde de la locura. La paternidad de su abuelo, a quien siempre había considerado su progenitor, ahora estaba en duda. Esta noticia trastornó todas las nociones de Adrián sobre su familia y sus orígenes. Solo recordaba a su abuelo por las fotografías, ya que él había muerto cuando Adrián era joven y nunca lo había conocido.
Ahora Adrián comprendía que mucho había quedado sin decirse. ¿Por qué la abuela nunca hablaba de ello? Murmuró confundido. Han pasado tantos años desde que murió el abuelo, ella al menos podría haber revelado el secreto familiar. Adrián decidió encontrar respuestas a sus preguntas. Comenzó a revisar las cartas que quedaban con la esperanza de encontrar alguna pista sobre la verdad. En una de las cartas encontró una mención a un hombre llamado John, quien aparentemente era un amigo de la familia. Tal vez él era el verdadero padre de su padre. Adrián reunió todas las cartas y salió de la antigua cabaña. Necesitaba hablar con alguien que pudiera arrojar luz sobre esta historia. La única persona a la que podía recurrir era su madre, ya que conocía a la abuela mejor que nadie. Cuando Adriana llegó a casa, su madre notó de inmediato su estado angustiado. Le contó todo lo que había descubierto y le mostró las cartas. «Mamá, ¿cómo es posible que supieras todo esto y me lo ocultaras?», advirtió el hijo. «No puedo soportar otra traición de tu parte». Su madre escuchó atentamente, luego suspiró y dijo: «Hijo, pensemos racionalmente. Si yo hubiera sabido esto, ¿por qué tu padre y yo habríamos tenido que presionarte para que tuvieras un hijo lo antes posible? No tendría lógica». «Tienes razón», respondió el hijo, «pero ¿por qué la abuela no mencionó siquiera este incidente? ¿Y tú y papá no sospechaban de algo?». «No tenía idea de esto», respondió la madre. «Mi suegra, que en paz descanse, nunca insinuó algo así. Nunca podría haber imaginado que Valerio no era hijo de Vito. Parece que Lily decidió llevar el secreto a la tumba, confiándose solo a algún amigo, cuyo nombre ni siquiera conocemos. Pero ¿por qué no se lo contó al menos a mi padre?». «¿Se lo merecía?», preguntó Adrián. «Probablemente porque no quería preocuparlo», especuló Olivia. Para ella, la familia era sagrada y no quería alterar la armonía. Adrián reflexionó sobre las palabras de su madre y comprendió por qué su abuela siempre había sido tan reservada y rara vez hablaba sobre su pasado. Probablemente no quería recordar esos tiempos llenos de secretos y malentendidos. «Solo necesitamos contarle a papá el secreto», dijo Adrián. «¿Lo harás tú o debería hablar con él yo, hombre a hombre?». «Vamos a contárselo juntos». «Creo que necesitaré tu apoyo», respondió su madre en voz baja. Cuando Valerio regresó de la oficina, las caras confundidas de su hijo y su esposa lo esperaban en casa. «¿Qué pasa?». Inmediatamente percibió que algo inusual había sucedido. «Querido, siéntate. Necesitamos tener una conversación difícil», pidió su esposa. Valerio intentó hacer una broma, pero su esposa insistió en que no podía esperar más. «Por favor, lee esto», le dijo Olivia, entregándole la correspondencia de su madre. Valerio leyó las líneas manuscritas en el papel, y cuanto más leía, más sombría se volvía su expresión. Tras un tiempo, dejó escapar un suspiro, poniendo las hojas sobre la mesa cerca de la silla. «Esto es serio», dijo finalmente, mirando a Olivia. «Si esto es cierto, las consecuencias podrían ser impredecibles». Olivia asintió, comprendiendo que la situación requería una discusión inmediata. «Entiendo», respondió, «pero ¿qué podemos hacer?». «Podríamos hablarlo con tu madre, pero lamentablemente ya es demasiado tarde. Es poco probable que nos responda desde el otro lado, y yo no creo en sesiones espiritistas». Valerio permaneció en silencio por un tiempo, sopesando las posibles acciones a tomar. Luego se levantó resueltamente de la mesa. «¿Dónde están los sobres de todas estas cartas?», preguntó con voz preocupada. «Aquí están, en la caja», respondió el hijo. «Dámelas», dijo Valerio. «Hay vínculos que claramente faltan en este rompecabezas. Trataré de encontrarlos». Después de haber revisado casi todos los sobres sin encontrar nuevas pistas, Valerio descubrió de repente un extraño rollo de papel en el último sobre. «¿Y qué es esto?», exclamó mientras desdoblaba el papel. Valerio vio un mechón de cabello de alguien. El papel dentro estaba escrito con una letra femenina conocida,
era de su madre, Lirius. La nota contenía lo siguiente. Un oficial de policía que conozco me dijo que en América realizan algunas pruebas que determinan si un hombre es el padre de un hijo o no. Espero que algún día tengamos estos estudios aquí también y que se establezca la verdad. Estos son los cabellos de mi esposo legítimo, Vito. Así que estos cabellos en el sobre son de mi ahora difunto padre. Valerio murmuró, confundido. Tal vez mamá pensó que algún día querría saber la verdad y me dejó una pista. El consejo familiar decidió unánimemente enviar con urgencia el material biológico del padre y el cabello del abuelo encontrado en el sobre para pruebas genéticas comparativas. Cuando los resultados de las pruebas estuvieron sobre la mesa unas semanas después, toda la familia cayó en un profundo silencio. Nadie esperaba que la verdad fuera tan inesperada y sorprendente, pero junto con ella vino el alivio. Todos los temores y las incertidumbres desaparecieron como niebla bajo los rayos del sol. El padre de Adrián, Valerio, fue el primero en romper el silencio. Bueno, hijo, parece que nuestra historia resultó ser más complicada de lo que pensábamos. Pero lo principal es que todo está en su lugar. Ahora no hay más dudas ni miedos. Tu salud y nuestro negocio ya no están amenazados, gracias a Dios. La madre de Adrián, Olivia, añadió, tomando la mano de su hijo en la suya. Sí, eso es cierto. Es importante que sigamos siendo una familia sin importar nada. Eso es lo más valioso. Juntos podemos superar cualquier problema porque lo más importante es tu salud y, tocando madera, está excelente. Adrián miró a sus padres y sintió cómo se le quitaba un peso del pecho. Todo lo que parecía fatal y aterrador solo unos días antes, de repente perdió su poder místico sobre él. La oscuridad se alejó dando paso a la luz. El amor y el apoyo de las personas cercanas eran algo que nadie podría quitarles. No tienes idea de lo que es este alivio, exclamó el hijo abrazando a sus padres. Es algo, pensé que me estaba volviendo loco y no podía despertar, viendo una pesadilla. Era demasiado increíble para ser cierto. Todo se acumulaba, una cosa tras otra, debajo de lo cual simplemente me estaba ahogando. En los días siguientes, la familia pasó mucho tiempo junta, discutiendo el pasado y haciendo planes para el futuro. Decidieron que nadie fuera de la familia sabría acerca de estos descubrimientos. Que esta información siga siendo nuestro secreto familiar. No debe salir más allá de las paredes de esta casa, concluyó el cabeza de familia, y todos estuvieron de acuerdo, pues estos detalles claramente no eran para oídos ajenos. Desde ese día, las nubes que habían estado sobre la familia Navarro finalmente se disiparon. Todo comenzó a caer en su lugar, como si fuera por el golpe de una varita mágica. El negocio familiar, dirigido por Valerio con la ayuda de su hijo, continuó prosperando. Después de las pruebas que habían soportado, las relaciones familiares se volvieron aún más fuertes. Todos los esfuerzos dedicados a proteger la empresa resultaron innecesarios. Sin embargo, Adrián se dio cuenta de que su interés en el negocio había aumentado después de este evento. Quería sumergirse más en la gestión de la empresa para contribuir a su desarrollo. Adrián incluso propuso una idea para expandir el negocio, la cual su padre aprobó. Una tarde, sentados en una acogedora sala, Adrián y Valerio discutieron el futuro de la empresa. Satisfecho con los éxitos de su hijo, Valerio propuso que él dirigiera una nueva dirección de negocios. Hijo, comenzó, has demostrado ser un verdadero luchador, no solo en tu vida personal, sino también en el trabajo. Quiero que dirijas nuestra nueva división. Implica tecnologías innovadoras y el desarrollo de productos ecológicos. Es un área prometedora y estoy seguro de que podrás manejarla. Adrián se sorprendió gratamente por la oferta de su padre. Siempre había soñado con contribuir al negocio familiar, pero no esperaba que sucediera tan pronto. Papá, me halaga tu confianza, respondió, sintiendo el orgullo crecer en su pecho. Haré todo lo posible para cumplir con tus expectativas. Valerio sonrió, le dio una palmada en el hombro y dijo:
No tengo dudas de ti. Eres una persona fuerte y tienes todas las cualidades para ser un líder exitoso. Olivia, que había estado observando la conversación, se acercó a su hijo y lo abrazó tiernamente. Te lo mereces, querido, dijo, besándolo en la mejilla. Has pasado por mucho y ahora es tiempo de recibir las recompensas. Adrián abrazó a su madre y miró agradecido a sus padres. Sintió que su existencia finalmente cobraba sentido y estabilidad. Pasaron los meses y la vida volvió a su curso habitual. Adrián pensaba a menudo en cómo podrían haber sido las cosas si no hubiera encontrado esas cartas. Pero ahora estaba seguro de que todo había ocurrido como debía. La familia era más fuerte y él más sabio y fuerte. Una tarde, sentado junto a la chimenea en la vieja casa de campo, Adrián abrió nuevamente la caja con las cartas. Revisó cuidadosamente las páginas, leyendo las líneas escritas por su abuela y otros miembros de la familia. Estas cartas se habían convertido en un recordatorio de lo importante que era la conexión entre generaciones y la importancia de preservar los recuerdos de las raíces familiares. Ahora que todos los secretos habían sido revelados, Adrián miraba al futuro con confianza y esperanza. Sabía que nuevos desafíos y descubrimientos lo esperaban, pero estaba listo para ellos. Sus seres queridos siempre estarían a su lado. Abuela, realmente nos diste un giro, dijo Adrián, mirando una vieja foto descolorida de Lilia en la repisa. Si hubiera sabido qué bromista eras, te habría escuchado más a menudo. Debes haber estado partiéndote de risa viéndonos desde el cielo. El único asunto sin resolver en la vida de Adrián era su matrimonio con la astuta María. Tan pronto como fue claro que su salud estaba bien, solicitó el divorcio mientras, al mismo tiempo, impugnaba la paternidad del recién nacido hijo. Después de algunas deliberaciones, Adrián decidió que era hora de terminar una relación que hacía mucho tiempo que dejó de traerle alegría. Ya no podía tolerar las mentiras y traiciones, especialmente después de descubrir que el niño. María había dado a luz, pero el niño tal vez no fuera suyo. Habiendo preparado los documentos necesarios, fue a una consulta legal. El abogado al que consultó escuchó atentamente su historia y explicó los pasos necesarios para el divorcio y la disputa de paternidad. Necesitarás someterte a una prueba de ADN, dijo el abogado. Es la única forma confiable de probar que no eres el padre biológico del niño. Desafortunadamente, las palabras y testimonios de tu esposa no serán suficientes para el tribunal. Además, no hay garantía de que no retire sus declaraciones durante el proceso judicial, por lo que es mejor llegar preparado con los resultados de la prueba. Si es necesario, el tribunal puede ordenar un examen forense para asegurar la fiabilidad del análisis independiente. Adrián estuvo de acuerdo. El procedimiento tardó varias semanas, pero el resultado fue inequívoco: el niño no era su hijo biológico. Los exámenes genéticos independientes y posteriores exámenes judiciales confirmaron que el niño no era su hijo. Así, otro peso cayó de los hombros de Adrián y un destello de esperanza surgió en su corazón, pensando que su esposa realmente lo había engañado para herirlo más profundamente. Pero la vida puso todo en su lugar, y él no tenía intención de cargar con la responsabilidad de criar al hijo de otro hombre, de una esposa infiel. Esta noticia fue a la vez un alivio y una fuente de amargura para Adrián. Por un lado, se liberó de la responsabilidad de otro hombre, por otro, se dio cuenta de que su matrimonio se había derrumbado irremediablemente. El divorcio no fue fácil. María, recuperándose de la depresión posparto, cambió de táctica e intentó persuadir a Adrián para que cambiara su decisión, afirmando que todo podía arreglarse, diciendo que lo había hecho con buenas intenciones. Adrián, lo hice todo por ti, dijo María. Casi no teníamos oportunidad de concebir un hijo en el tiempo establecido, por eso tomé este paso desesperado. Pero no lo hice solo por mí. Adrián guardó silencio, con la mente buscando una respuesta. No sabía qué pensar ni cómo reaccionar. Las palabras de María le atravesaron el corazón, pero también causaron confusión.
No podía saber si actuaba con buenas intenciones o si solo inventaba una excusa más para evadir la responsabilidad. De todos modos, el engaño y las tramas detrás de su espalda habían dejado una marca profunda en su alma. María, comenzó él, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Entiendo que pudieras haber querido lo mejor, pero el engaño no es la solución. Deberíamos haber resuelto nuestros problemas juntos, honestamente y de manera abierta. Me presentaste un destino inventado, y ahora no sé cómo podría confiar en ti nuevamente. María bajó la cabeza, con lágrimas cayendo sobre sus rodillas. No sabía si realmente lamentaba sus acciones y se daba cuenta de su error, o si era solo una brillante actriz. Lo único que estaba claro era que María esperaba que Adrián pudiera perdonarla. Por favor, perdóname, susurró. Realmente pensé que lo hacía por nuestro futuro. Te amo y el niño es inocente en todo esto, demasiado inocente como para ser castigado de esta manera. Él es el más inocente en toda esta historia. Danos una oportunidad para arreglarlo todo. Adrián se levantó y caminó hacia la ventana, mirando durante un largo rato, tratando de organizar sus pensamientos. Las preguntas giraban en su mente: ¿cómo seguir adelante? ¿Se puede restaurar la confianza? ¿Qué pasará con su familia? Entonces, una idea imprudente le cruzó la mente. Bueno, aquí estás, sentada en la cama blanda, pero esperando dormir tranquila, murmuró, burlándose. ¿De qué estás hablando, Adrián?, dijo María, con ojos inocentes como los de un cordero. No entiendo, respondió ella. ¿Cómo pudiste olvidarlo?, dijo el esposo, con una sonrisa irónica. En toda esta historia faltan piezas. Completamente olvidaste que algo salió mal con tu cómplice y tu amante comenzó a chantajearme. ¿No fue él quien envió ese mensaje exigiendo dinero a cambio de silencio sobre el hecho de que el niño no era mío? Adrián preguntó. Quería hacer un dinero rápido, dijo María entre dientes, mostrando sus colmillos. Le dije a ese tonto que esperara un poco, pero no pudo esperar a conseguir el dinero. Ahora los dos estamos quedados. Eso lo demuestra, dijo Adrián con una sonrisa, satisfecho de haber expuesto tan astutamente a ese embustero. Solo una cosa le asustaba: no conocía en absoluto a su propia esposa, con quien había vivido durante varios años. Después de lo que se reveló, Adrián estaba decidido. Sabía que no podía confiar en ella nuevamente, incluso si se arrepentía de lo que había hecho. Tampoco quería pasar años tratando de reconstruir la confianza rota. Sea cual sea tu verdadera intención, engañaste a todos, y fue principalmente tu codicia la que te llevó a hacerlo, le dijo finalmente a su esposa. Meses después, el tribunal concedió el divorcio. Oficialmente, Adrián ya no estaba vinculado por el matrimonio con María, ni por la paternidad legal del niño recién nacido. Que el verdadero padre sea el responsable del fruto de su amor o cooperación. No sé qué los impulsó, pero francamente, no me importa. Que se vayan todos al diablo y se mantengan fuera de mi vida. Adrián recuperó su libertad, pero con ella vino un sentimiento de vacío. Por un tiempo después, evitó socializar con amigos y colegas, prefiriendo pasar sus noches solo, reflexionando sobre su vida y sus planes futuros. Los días pasaron lentamente, y cada tarde Adrián regresaba a su apartamento vacío, donde el único sonido era el tic-tac del reloj en la pared. Ya no sentía la necesidad de apresurarse a ningún lado ni de lograr nuevos éxitos. En su lugar, sus pensamientos a menudo vagaban hacia el pasado, analizando cada detalle de su relación con María, evaluando sus decisiones y acciones pasadas. A veces se sentaba frente al ordenador y pasaba horas mirando viejas fotos, donde ambos habían sido felices juntos. Esos momentos le recordaban lo que había sido su familia y lo hacían preguntarse qué había salido mal. En esos recuerdos encontraba consuelo, pero también dolor. Mi vida entera es una farsa, gruñó entre dientes, observando repetidamente las fotografías. Una noche, mientras Adrián estaba sentado en el sofá, cansado de sus propios pensamientos, su viejo amigo Sergio lo llamó.
No se habían hablado durante varios años, pero aparentemente Sergio había oído sobre el divorcio y decidió ponerse en contacto. Hola Adrián, comenzó Sergio alegremente. Hace mucho que no te veía. ¿Cómo estás? Adrián no sabía qué decir. No estaba acostumbrado a compartir sus problemas, especialmente con alguien a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Bien, respondió con brusquedad. ¿Y tú? Cuando Adrián terminó, Sergio lo miró con simpatía. Sabes, Adrián, dijo, la vida es complicada. A veces tienes que tomar decisiones difíciles, pero lo importante es no detenerse. Encuentra algo que te inspire, algo que te dé un propósito. Puede ser un nuevo pasatiempo, el deporte o incluso el trabajo. Lo principal es seguir adelante. Adrián reflexionó sobre las palabras de su amigo y comprendió que Sergio tenía razón. No se puede quedarse en el pasado para siempre. Hay que buscar nuevos caminos y nuevas metas. La noche pasó volando sin que ellos se dieran cuenta, y cuando se despidieron, Adrián se sintió un poco más ligero. El encuentro con un viejo amigo le recordó que la vida sigue adelante y que siempre hay personas dispuestas a apoyarte en los momentos difíciles. A la mañana siguiente, Adrián se despertó con nuevos pensamientos. Decidió comenzar a hacer deporte, como Sergio le había sugerido. El gimnasio se convirtió en un lugar donde podía distraerse de sus problemas y canalizar su energía de manera positiva. Poco a poco, comenzó a sentirse mejor tanto física como mentalmente. Pronto comprendió que la vida realmente sigue adelante y que es necesario avanzar para no convertirse en un tronco descompuesto cubierto de musgo. Adrián también reanudó la comunicación con sus seres cercanos e incluso le escribió a su exnovia Claudia, con quien había roto en su momento debido a María. María había logrado dar vuelta a su cabeza, pero ahora todo eso le parecía como si lo hubiera vivido a través de una niebla, como si alguien lo hubiera embrujado o algo así. ¿Y si María era una gitana?, pensó Adrián, y dominaba la técnica de la hipnosis táctil y otros trucos. Nunca había visto a sus padres. Ella siempre le dijo que era huérfana y él nunca lo comprobó. De repente, esa idea lo atravesó y comenzó a preguntarse si realmente nunca había visto a los padres de María. Ella siempre decía que era huérfana y él, enamorado de ella, nunca verificó esa información. Ahora que todo comenzaba a encajar, Adrián comenzó a dudar de que María hubiera sido sincera con él. Recordó cómo manipulaba sus sentimientos y lo hábil que era para crear la ilusión de una relación perfecta. Al rememorar su primer encuentro, Adrián se dio cuenta de que María había actuado de manera bastante extraña. Su encuentro ocurrió en un café, donde María, aparentemente, había perdido su billetera y, tras ayudarla, ella inmediatamente lo invitó a salir. Todo parecía demasiado perfecto para ser real. Decidió investigar un poco más sobre María. Empezó a reunir información tratando de encontrar algún indicio, pero su pasado estaba envuelto en misterio. No había ni una sola prueba real sobre su vida antes de conocerlo. Incluso las fotos que ella le había mostrado parecían montadas. Todo esto hizo que Adrián pensara que su exesposa podría haber tenido habilidades ocultas de manipulación, tal vez usando la hipnosis o alguna otra técnica psicológica para hacer que se enamorara y se casara con ella, o tal vez era una estafadora profesional. No lo tengo más fácil, murmuró para sí mismo, mientras otro intento de encontrar información sobre su exesposa fracasaba. Adrián compartió sus sospechas con Claudia, quien ya había aceptado reanudar su amistad. Ella lo escuchó atentamente y estuvo de acuerdo con seguir investigando. Así que, Adrián aprovechó esta oportunidad para reconectarse con Claudia, quien también parecía dispuesta a hacerlo. Decidieron verse para hablar en persona, y cuando Claudia entró en el café, Adrián notó inmediatamente que había cambiado. Ahora se veía más segura de sí misma, su postura y actitud lo demostraban, y sus ojos brillaban con una luz especial. Hola, Claudia, saludó Adrián. Hola, Adrián, respondió ella con una sonrisa. Qué gusto verte. Se sentaron y, durante unos minutos, Adrián la observó en silencio. Dios,
qué tonto fui, pensó. Finalmente dijo: ¿cómo pude haberte dejado ir? Claudia bajó la mirada tímidamente, pero cuando la levantó, sus ojos reflejaban una sombra, como si pensamientos oscuros sobre el trágico pasado nublaran su brillo cristalino. Claudia, perdóname, si puedes, dijo Adrián, tomando sus manos apresuradamente. Honestamente, no me perdonaría a mí mismo. Sería difícil encontrar a alguien más tonto que yo. Claudia lo miró a los ojos. Adrián, espera, primero escúchame. Adrián la interrumpió. Considérame un ser sin espina dorsal, un trapo y tendrías razón, pero incluso los criminales tienen derecho a redimir sus pecados y a pedir perdón. Le contó sobre sus dudas respecto a María y cómo sentía que había sido como un toro llevado al matadero. Todo se le hacía como un sueño o una película, como si no le hubiera ocurrido a él. Claudia lo escuchó en silencio mientras él le hablaba de sus sospechas sobre María. Cuando terminó, Claudia asintió pensativa. Sabes, Adrián, yo también lo pensé. Cuando terminamos, me quedé en shock, pero luego me di cuenta de que algo no cuadraba. Tu elección me parecía inexplicable. Finalmente, Adrián y Claudia decidieron investigar a fondo y descubrir todos los secretos de María. Con el tiempo, comenzaron a acercarse más, unidos por el mismo objetivo. Un día, Claudia le dijo: Dios juzgue a María, ella ya recibió su castigo. Su hijo nació enfermo. Eso también puede verse como un castigo karmático.